Hola niños, iniciamos nuevamente nuestras clases. Empezamos pidiéndole gracias a Dios por todo lo que nos ha brindado, por estas vacaciones junto a nuestra familia. Estamos en nuestra clase de Ciencias Sociales de grado cuarto, correspondiente a la fecha del 13 al 17 de julio. Hola niños del Liceo Colombo Andino de grado cuarto. La profesora Joana continuará explicando el periodo colonial. Recordemos que los españoles organizaron un sistema de gobierno destinado a explotar los recursos de América y a aprovechar el trabajo de los indígenas y los esclavos africanos. Vas a aprender cómo se organizó el gobierno, cómo se explotó el territorio de la actual Colombia y cuáles eran las características de la sociedad colonial. Por favor, estar muy atentos. Recordamos niños que estamos mirando el periodo colonial, aquel periodo donde los españoles gobernaron prácticamente durante casi 3 siglos. En la clase anterior habíamos visto el gobierno y también cómo estaba organizada esta población. Para el día de hoy vamos a mirar la parte económica. Principalmente lo que atrajo a los españoles fueron las piedras preciosas como el oro y también la plata. Esto conllevó a que los españoles esclavizaran a la población haciéndolos trabajar en esos trabajos forzados, incluyendo también a los indígenas. Una forma de dominar era teniendo todo el monopolio comercial, es decir, que las colonias no podían comerciar con otros países o con otras potencias, sino que solamente el comercio se daba entre las colonias y España, buscando su propio beneficio. Muchos de estos dineros se utilizaban para las guerras en contra de otros países, ya que habían países que también querían invadir a España. Se establecieron unas instituciones para tener un mayor dominio, como por ejemplo la encomienda. En la encomienda se le daba a un español o llamado también encomendero un grupo de indígenas y unas tierras. Aquí los indígenas tenían que trabajar y pagar unos impuestos o también llamados tributos. A cambio, el español tenía que protegerlos y enseñarles la religión. Muchas veces estos dineros no se enviaban a la corona española, tampoco se protegían a los indígenas, por lo cual poco a poco se fue terminando esta institución de la encomienda. Otra institución era la mita. Aquí los indígenas y esclavos cumplían con un trabajo obligatorio, ya fuera en las minas, el trabajo agrícola o el servicio doméstico. A cambio, les entregaban un salario y este salario se le enviaba a las familias de los indígenas. Muchas veces no eran entregados estos dineros, ya que los indígenas que trabajaban muy lejos o en lugares muy apartados de las familias. Otra institución era el resguardo. Aquí le entregaban a los indígenas unas tierras para que vivieran y trabajaran en ellas. A cambio, recibían la enseñanza de la religión católica. Los indígenas tenían que pagar unos impuestos o unos tributos. En 1542, debido al descenso y a la muerte de la población indígena, los españoles empezaron a traer a los negros de África. Este viaje era muy duro para esta población, debido al bastante calor que hacía dentro de estos barcos y a la poca alimentación que brindaban los españoles. Muchos de estos negros morían en el transcurso de este viaje. Así se da la esclavitud.
Los negros africanos eran vendidos, humillados, maltratados y esclavizados. Los utilizaban para los trabajos más forzados. Dentro de las principales actividades económicas está la minería. Lo que más atraía a los españoles era excavar, sobre todo donde estaban esas piedras preciosas como el oro y también la plata. Al principio se utilizó la institución de la mita, donde los indígenas eran los que trabajaban en las minas, pero debido a su descenso, en estas minas empezaron a trabajar los esclavos o los negros africanos. Los españoles crearon las haciendas, que eran extensiones de tierra muy grandes en las cuales se cultivaba. Allí empezaron a emplear también el trabajo de los indígenas y de los negros, especialmente en los cultivos de la caña de azúcar y el cacao. A estos trabajadores se les llamaba peones. El principal puerto era el puerto de Cartagena en la Nueva Granada. En este pueblo se comerciaban diferentes productos. Por ejemplo, se llevaban a España oro, perlas, plata, tabaco, cacao, cueros, madera. Y así se comercializaban en el puerto, llevándolos a España. De España traían también algunos productos, como por ejemplo el vino, telas y herramientas. Cuando llegaban al puerto de Cartagena, estos productos se transportaban por el río Magdalena. En nuestro barco de papel que hicimos la clase anterior, vamos a escribir qué recursos se llevaron los españoles de nuestras tierras. Vamos a investigar qué más productos se llevaron ellos de nuestro territorio. Por el otro lado del barco, vamos a escribir qué era lo que traían también los españoles a nuestro territorio. Por último, vamos a mirar cómo estaba conformada la sociedad colonial. Era un grupo de importancia. Vamos a observar cómo estaban organizados. En esta pirámide miramos cómo estaban organizados esos grupos sociales de acuerdo a su importancia. Los primeros que observamos aquí son los españoles, ya que ellos controlaban todo el poder económico, político, imponiendo sus leyes. Así, ellos se adueñaron del territorio americano. Después de los españoles siguen los criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en el territorio americano. Aunque eran poseedores o dueños de tierras, no podían ocupar altos cargos. Después de los criollos están los mestizos, que eran las personas que provenían de la mezcla entre españoles, indígenas y negros. Después encontramos a los indígenas, que era la población que estaba en nuestro territorio antes de que llegaran los españoles. Y por último encontramos a los negros africanos o a los esclavos, los cuales fueron procedentes de África. Ellos fueron traídos a la fuerza y fueron esclavizados para los trabajos forzados, especialmente en las minas y en las plantaciones. En la época de la colonia se vestían muy diferente. En los sectores populares se vestían con prendas rústicas. Las mujeres de clase alta usaban vestidos amplios, con enaguas. Para afinar la cintura, es decir, para hacerla un poco más delgada, utilizaban corceles. Y cuando iban a misa cubrían sus cabezas con mantillas. En este momento o en esta época también se utilizaban las tertulias, que eran esas reuniones que se hacían entre familias.
Estas tertulias por lo menos se hacían una vez por semana. Los medios de transporte eran muy escasos. En aquel momento eran las carretas o vehículos de 2 ruedas grandes. Muchos de ellos eran cargados por los esclavos. En los medios de comunicación no existía ni la televisión, ni la internet, ni los teléfonos. Solamente las personas se comunicaban por medio de cartas. Así que debían esperar mucho tiempo para que les llegara un mensaje. En nuestro cuaderno de ciencias sociales vamos a hacer los siguientes apuntes. Vamos a copiar este cuadrito que nos muestra cómo era la economía colonial y sus instituciones como la encomienda, la mita, el resguardo y la esclavitud. Bueno, niños, espero que hayan comprendido cómo estaba organizada la economía en la época colonial y cómo eran algunas de las costumbres que vivieron en aquel momento estas 3 poblaciones como los españoles, los indígenas y los negros africanos, y cómo cada uno de ellos vivía su forma de vida. Muchas gracias y recordemos que nos vemos en nuestra clase virtual.